Caramba, es que aparece por acá. La pirámide de biomasa. Antes debes de saber qué es la biomasa. ¿Qué es la biomasa? ¿Qué será la biomasa, jóvenes? Chascoso, ¿qué es biomasa? Es lo que usas para la energía, para los procesos. Ya. Es la cantidad de alimentos que se introducen a un individuo y forman parte de su cuerpo, formarán parte de sus células, con ello crecen, con ello generan energía, ¿sí? Entonces, un conejo, ¿con qué intención se alimenta? Con la intención de crecer y con la intención de generar energía, igual a comadreja, ¿sí? Se alimenta con esa intención para crecer y para generar energía. ¿Qué pasó? ¿Ya? Por ejemplo, también acá, el cóndor. ¿Por qué se alimenta el cóndor? También para desarrollarse, crecer y para la generación de energía. Esa es la segunda pirámide de biomasa, incorporación de sustancias que permiten el desarrollo de los individuos. ¿Tá? La tercera pirámide, la pirámide de energías. Los individuos se alimentan también con otra intención, obtención de energía, obtenciones de energías. Tienes ahí al conejito alimentándose de la alfalfa y al alimentarse de la alfalfa obtienen el 10% de energía de esa alfalfa. La comadreja, al consumir a ese conejito, obtiene el 10% de sus energías. Esa es la tercera pirámide, la pirámide de energías, el 10%. Luego, las redes tróficas. ¿Qué son las redes tróficas o redes alimentarias? Es la unión de cadenas tróficas, ¿ya? Unión de cadenas tróficas. Muchas cadenas tróficas empiezan a interrelacionarse. Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Por ejemplo, mira, acá tenemos a una cadena trófica, ¿ya? Tienes a esta hierbita consumida por el caracolcito, este caracolcito consumido por el cuervito. Primera cadena trófica, ¿sí? Otra cadena trófica, mira, el caracol puede comer esta otra hierbita, ¿ya? Y al caracolcito, ¿quién más se lo puede comer? Este búho, esta lechucita, ¿sí? Y ahí nota otra cadena trófica que se está cruzando, ¿sí? Son dos cadenas que se están cruzando. Otro, mira por acá. Tienes acá a este ratoncito consumiendo su maicito, ¿ya? Maicito por acá. Y a este ratón, ¿quién se lo puede comer? El cuervito. ¿Ves? Mira cómo las cadenas tróficas empiezan a cruzarse. Ese entrelazamiento, esa interacción es una red trófica, ¿ya? Es una red trófica. Bien. Siguiente. Energía. ¿Qué es la energía? Es la capacidad para realizar un trabajo, ¿ya? La energía. Y tenemos dos tipos de energía, la energía cinética y la energía potencial, ¿ya? Energía cinética y la energía potencial. La energía potencial es la energía que está almacenada, energía que no está en uso. Por ejemplo, una pila, ¿sí? Tienes una pila suelta, tiene su energía almacenada, no está en uso. Pero ¿qué sucede si yo agarro la pila y la introduzco a un juguete o a un aparato, ¿sí? Y empiezo a usar ese aparatito? Ahora la energía de esa pilita ya está en acción, ya está siendo liberada y hasta al estar siendo liberada, su energía está en movimiento, por lo tanto es energía cinética, ya es la energía cinética. Mira, otros ejemplos de energía potencial, la leña, sin estar prendida. Pero ¿qué sucede si le prendo fuego? Ahora ya se transforma en energía cinética. Un balde de petróleo, ¿sí? Un balde, ojo, un balde de petróleo simple, energía potencial. Pero si es que ya lo utilizo en un carro, se vuelve energía cinética, ¿ya? Energía cinética. Son los dos tipos entonces de energía, potencial y la energía cinética. Ahora, las leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, la ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se
transforma, solo se transforma. Un ejemplo a ello es la fotosíntesis. Hay muchos ejemplos sobre la transformación. Por ejemplo, también nuestro cuerpo, ¿ah? Tú introduces energías con tus alimentos y esos alimentos se van a transformar en energía calorífica, ¿ya? Se transforman en energía calorífica. Mira acá, la energía luminosa, ¿sí? La energía luminosa es utilizada por las plantas y con ello la planta realiza la fotosíntesis. ¿Qué obtiene la planta al realizar la fotosíntesis? ¿Qué obtiene? Obtiene glucosa, ¿ya? La glucosa. Y la glucosa es un compuesto químico. Por lo tanto, esa energía química fue transformada, disculpen, esa energía luminosa del sol fue transformada en energía química, ¿ya? Fue transformada en energía química. Y ahí es donde se cumple esa primera ley. La energía no se crea ni se destruye, solo va transformándose, solo se transforma. ¿Ya? Es la primera ley de la termodinámica. Por ejemplo, acá en la degradación de la materia, mira, ¿sí? La degradación, la transformación de estos carbohidratos se están descomponiendo y se está liberando en forma de, chascos, ¿en forma de qué? Se está descomponiendo la materia. CO2. Uh-uh. No, sería Descomposición. Cuando se descompone todo cuerpo, libera metano. Metano. ¿Ya? Bien. Luego, la segunda ley de la termodinámica. Segunda ley de la termodinámica te habla de la degradación de energías. ¿Qué se entiende por degradación? Pérdida de energías, ¿ya? Y otro término para utilizar la pérdida es llamarlos entropía. La entropía. A ver, ahí está. Carambas. Un ratito. Ley de la entropía. Los seres vivos tenemos la capacidad de perder energías, ¿ya? ¿Cómo pierdes energías? ¿Cómo se pierde energías? Por ejemplo, cuando realizas una actividad, ahorita que estás sentado prestando atención, de repente estás tomando tu lapicero, haciendo apuntes, ¿ya? Tu respiración, tu digestión, todo ello hace que tú pierdas energías. Entonces, estás en un proceso de entropía. Ahora, si realizas una actividad mecánica, ya de por sí se sabe que también estás perdiendo energía. Trotar, saltar, bailar, todo ello, ¿sí? Eso en los seres vivos. En la materia inerte, ¿ya? ¿También se da la pérdida de energías? Sí. Por ejemplo, ahorita hemos hablado de la madera, por ejemplo, el balón de gas, la pila, la gasolina, el petróleo, el sol, todos ellos pierden energía. Pero la diferencia de la materia inerte y del ser vivo es que la materia inerte no puede reponer sus energías, solo las libera, solo libera, solo pierde. En cambio, el ser vivo sí puede reponerlas, ¿ya? Sí puede reponerlas. Y cuando las reponga, ya es otro proceso, ¿ya? Se adiciona esto a lo que a lo de la ley, ¿ya? Es algo ya como que, algo adicional, solo algo adicional. Cuando el hombre repone la energía o cuando el ser vivo repone energía, a eso se le llama entalpía, ¿ya? Es la entalpía. Bien. Siguiente ley, la ley del diezmo. Debes interpretar acá la palabrita diezmo, y eso hemos escuchado siempre en las iglesias, ¿no? Tienes que dar el 10% de lo que ganas. Pero en este caso, los animales, las plantas, ¿qué van a dar? ¿10% de qué? El 10% de su energía, ¿ya? Dan el 10% de sus energías. Ojo, esto es una ley, o sea, es algo que está establecido, que no va a cambiar. No puede ser el 11%, no puede ser el 9%, ¿ah? Tiene que ser siempre el 10%. Y tienes acá el ejemplito. El sol emite una cantidad de energía que sean 15.000 kilocalorías. Las plantas van a absorber el 10% de esas 15.000 kilocalorías. ¿Y cuánto sería? 1.500 kilocalorías.
Ahí está. Ahora, el que consuma esta plantita, a ese maicito, consumirá el 10% de los 1500, que serían 150. ¿Sí? 150 kilocalorías consumidas por este correcaminos. El que consuma el correcaminos consumirá el 10% de 150 y sería 15 kilocalorías. Y es el caso del coyotito. Ahora, el que consuma el coyote, por ejemplo, sea un organismo descomponedor, ¿sí? Consumirá igual el 10% de 15 y es 1,5 kilocalorías. Esa es la ley del 10, ¿sí? Siempre el 10% de los individuos. Profe, ¿y por qué solo el 10%? ¿Por qué no puede ser más? Porque los individuos utilizan el restante 90% en otras actividades. Por ejemplo, para la respiración, digestión, reproducción, metabolismo, secreciones, excreciones. Para todo ello, utilizan el restante 90%. Entonces, solo dejan a sus consumidores el 10%. ¿Ya? Solo dejan a sus consumidores el 10%. Esa es la ley del diezmo. Siguiente. Tienes acá a la productividad, productividad. La productividad se ha clasificado en dos, productividad primaria y la productividad secundaria, ¿sí? Es la cantidad de energía que tú puedes procesar y transformarla en materia para tu cuerpo o incorporar la materia hacia tu cuerpito. Dentro de la productividad primaria tenemos dos clasificaciones, la productividad primaria bruta y la productividad primaria neta, ¿sí? ¿Y qué es la productividad primaria bruta? Acá vas a recordar algo fácil, facilito, ¿ya? ¿Qué cosa, profe? Por ejemplo, el peso bruto de los camiones. ¿Has visto en los camiones? Ponen ahí peso bruto. ¿Y qué es el peso bruto? ¿Qué se entiende por ese peso bruto en los camiones? Que es la suma total de lo que pesa el carro y más lo que puede cargar, ¿sí o no? Ese es el peso total, ¿sí? El peso bruto. En este caso te pide no el peso, sino la suma de todas las energías que se utilicen en las plantas, ¿ya? Porque la productividad primaria solo trabaja con plantas, solo con plantitas, ¿ya? Solo plantas. Bien, ahora, ¿cuáles son las energías que la planta utiliza? Por ejemplo, energías usadas. Energía cuando realiza la fotosíntesis, uno. Otro, profe, energía cuando respira, ¿ya? Otra forma de producción de energía. Otro, energía de transporte, ¿sí? También ahí libera energía la planta cuando empieza a transportar agua, nutrientes o lo que produzca la planta por su xilema y su floema, ¿ya? Está generando energía, está liberando energía. A estas energías se le suma la energía obtenida en las plantas. ¿Qué obtienen las plantas al realizar la fotosíntesis? Obtienen glucosa. Obtienen glucosa, ¿sí? La planta al realizar la fotosíntesis obtiene glucosa. Y la suma de todas estas energías me dará a la productividad primaria bruta, ¿ya? La productividad primaria bruta. Luego tienes a la productividad primaria neta y la productividad primaria neta solo es energía obtenida. Y acá la planta, ¿cuál es su energía obtenida? Pues es la glucosa. La energía obtenida de la planta es la glucosa, ¿sí? La glucosa. ¿Y qué te dicen productividad primaria neta? Esa energía obtenida será incorporada a las células y gracias a esa incorporación, pues la planta crece, la planta se desarrolla, ya empieza con su crecimiento, eso con la glucosita. Por último, la productividad secundaria. ¿Qué es la productividad secundaria? Es la incorporación de los alimentos, pero ya no en plantas, ahora solo se habla de animales y descomponedores. Y es que ahí se da la productividad secundaria, solo en animales y en los descomponedores, ya en animales y en los descomponedores. Productividad
secundaria. Bien. Y con eso hemos terminado. Finish, finish, finish. Ayer ustedes han tenido seminario virtual, de hecho está, ¿cierto? Y tuvieron su seminario con una Miss, ¿verdad o no verdad? Sí, ¿cierto? Y con la Miss hicieron ciclos biogeoquímicos. ¿Qué ciclos biogeoquímicos hicieron? ¿De qué elementos? ¿Recuerdan? Jóvenes, ¿o no estuvieron en el seminario? Hable, jóvenes, ¿están ahí? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Hablen. ¿O no han prestado atención? Les ha llegado. Estos chicos son... ¿Nada? A ver, ¿a quién conozco por acá? Información, entonces, esta personita saca. A ver, a ver. ¿Quiénes son los antiguos de acá? Belén, Andrea, Antonio, Marta, a ver, a ver, a ver, a ver. No hay nadie conocido. Ya, jóvenes, a ver, vamos. ¿Hicieron todos los ciclos biogeoquímicos? ¿Alguno de ustedes ha debido de notar? ¿O nadie ha notado nada? Jóvenes, hablen. Uy, usted decía. Ya, bueno. Voy a iniciar ya con ciclos biogeoquímicos. Para que después no reclames, no digas que no se te ha enseñado. Ya. Vamos desde acá. Ciclos biogeoquímicos. Ciclos biogeoquímicos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? ¿Por qué se llaman así ciclos biogeoquímicos? Se les dice ciclos porque son procesos que van y vienen, que están girando, ¿sí? Giran. Ay, ¿qué pasó? ¿Ah? Son procesos químicos que giran, ¿ya? Que giran. ¿Pero qué está girando? ¿En qué está girando? Entre la vida y la tierra. Por eso se llaman biogeo. Bio, vida, geotierra, ¿sí? Estos procesos de intercambio de sustancias, de elementos químicos, se dan entre la vida y la tierra, ¿ya? Entre la vida y la tierra. ¿Y qué se está intercambiando entre la vida y la tierra? Pues elementos químicos. Por eso se llaman así ciclos biogeoquímicos. Son aquellos elementos que se incorporan a tu cuerpo y que son muy necesarios y los vas a utilizar en maneras óptimas, muy óptimas. Te dice también que son elementos que se reciclan, porque en algún momento tú los has liberado y los has vuelto a usar. Los liberas y los vuelves a usar. El dióxido de carbono, por ejemplo, el nitrógeno, el calcio, el azufre, ¿sí? Distintos elementos que son liberados hacia el ambiente y que vuelves a introducirlos a tu cuerpo. Ahora, los principales elementos químicos que la universidad te pide son los ciclos del nitrógeno, del agua, del carbono, del azufre, del fósforo. Esos son los principales elementos. Recuerda también que no solo ellos pueden cumplir con los ciclos biogeoquímicos. No, no solo son ellos, sino todos los elementos que forman parte de tu cuerpo, que funcionan dentro de tu cuerpo. Ejemplo, el calcio, el sodio, el potasio, el hierro, el cloro, ¿ya? Todos ellos tienen sus ciclos biogeoquímicos, ¿ya? Todos ellos. Ahora, ¿qué te dice también? Que estos elementos no pueden fugar de nuestro planeta y tampoco puede haber incorporación de elementos hacia nuestro planeta. Ojo, no salen elementos, tampoco entran. Pero esto en teoría, esto en lo que es la universidad te dice así bien marcado, ¿ya? Pero sí podrían entrar nuevos elementos por medio de los meteoritos, ¿ya? Por medio de los meteoritos.
También podrían fugar, sí, si es que hay una colisión de un meteorito en nuestro planeta y nuestro planeta se despedaza, también podrían fugar, ¿sí? Así que sí podrían darse esos dos, pero la universidad te dice bien marcado que no, ¿ya? No entran ni salen. Después, tenemos acá. Se han clasificado en dos, la parte biótica y la parte abiótica. La parte biótica es cuando los seres vivos incorporamos a estos minerales. ¿Ah? En especial, ¿quiénes son los principales organismos capaces de incorporar a estos minerales? Las plantas y las bacterias. ¿Ah? Las plantas y las bacterias. Ellos son los que empiezan a atrapar estos diferentes minerales. Luego, la parte abiótica es cuando los suelos están totalmente cargados, nutridos, ya, de minerales. Y el suelo más nutrido con minerales son los suelos agrícolas, por eso son los suelos de alta producción, ¿ya? Los suelos de alta producción. El medio contiene grandes cantidades de sustancias inorgánicas, mira, ahí te dicen, forma abundante y fácil el agua, el dióxido de carbono, el oxígeno, el nitrógeno, escasa y difícil, fósforo y nitrógeno, por ejemplo, mira, escasean el fósforo y el nitrógeno. Por eso que los suelos agrícolas necesitan reponer cada vez que se va a realizar una nueva plantación, una nueva cosecha, se introducen de nuevo estos elementos, fósforo, azufre, nitrógeno. ¿Ya? Los ciclos biogeoquímicos también se han clasificado por pozos, el pozo depósito y el pozo de intercambio. Dos compartimientos, ahí está. El pozo depósito es el suelo donde se deposita, por algo te dice así, depósito, donde se depositan una gran cantidad de minerales, ¿ya? Una gran cantidad de minerales. Tienes ahí al hierro, al potasio, al magnesio, al calcio, el sodio, ¿sí? Todos esos elementos en los suelos y que luego estas plantas incorporarán a sus células, ¿sí? A sus células. De ahí tienes el pozo de intercambio. Y el pozo de intercambio es cuando los individuos forman parte, ¿sí? Incorporan a estos elementos y formarán nexos para que nosotros podamos consumirlos. Por ejemplo, el caso de las plantas y el caso de las bacterias. Ellos son los nexos. Si no fuera por ellos, nosotros no podríamos introducir calcio, hierro, sodio, potasio hacia nuestro cuerpo. Así es, ellos son los intermediarios, bacterias y las plantas, ¿ya? Pozo de intercambio, mira, ahí está. Es el compartimiento pequeño y de mayor actividad, es de uso biótico, mira, y ahí es donde te dije, pues intervienen los organismos. Luego, clasificación de los ciclos biogeoquímicos. Tenemos tres clasificaciones, el ciclo gaseoso, el ciclo sedimentario y los ciclos mixtos. Los gaseosos, ¿qué elementos se encuentran en estado volátil? Nitrógeno, oxígeno, carbono y el agua, ¿ya? Ciclos gaseosos. Ciclos sedimentarios, se encuentran en los suelos, fósforo, azufre y también el agua. Y los ciclos mixtos son gaseosos y sedimentarios a la vez, y es el caso de el agüita, ¿ya? El agüita. Bien, arrancamos con el ciclo hidrológico. En nuestro planeta tenemos grandes reservas de agua, desde los océanos, los lagos, los ríos, las aguas subterráneas, los glaciares, todos ellos forman parte de los grandes depósitos de agua en nuestro planeta. ¿Ya? Y acá vamos a hablar un poquito de los tipos de agua. En nuestro planeta hay tres tipos de agua, las aguas saladas, las aguas dulces y las aguas salobres. Las aguas salobres, sé que te suenan raros, ¿ya? Las aguas salobres son la mezcla del agua dulce y el agua salada. ¿Dónde ocurre esto? Cuando los ríos desembocan en los mares, se mezclan estas dos aguas. Eso es el agua salobre. ¿Cuánto de agua salada existe en nuestro planeta? ¿Cuánto de mares, océanos con esta cantidad de sal? Pues son el 97.5%
de aguas saladas que tenemos en el planeta. Y de agua dulce, pues el restante, 2,5%, ¿ya? El 2,5%. Acá, ¿cómo es que ha llegado toda la salinidad a los océanos? ¿Cómo se ha cargado con tanta salinidad? Pues esa salinidad ha llegado a los océanos por erosión de los suelos. Las lluvias en exceso han generado huaicos y esos huaicos han arrastrado pues a los minerales, a las sales, llevándolas hasta los océanos. Y eso se ha ido dando año tras año, tras año, tras año, tras año, hasta acumularse grandes cantidades, grandes depósitos de sal. ¿Cuánto de sal existe en los océanos? La cantidad es de 30 gramos, ya 30 gramos de sal por litro de agua. 30 gramos de sal. A ver, muy bien. Ahora, el agua dulce es simplemente agua con poca salinidad. 2,5 un promedio de salinidad, es muy poco de sal que contienen estas aguas. ¿Ya? Bien, sigamos. Primer proceso, tenemos a los ciclos o la parte de la evaporación. ¿Qué es la evaporación? La evaporación es o se da cuando las moléculas de agua empiezan a liberarse, empiezan a quedar solas. Recuerda que las moléculas de agua entre sí están unidas por medio de un enlace. El enlace es el puente hidrógeno, ¿ya? Están unidas por el enlace puente hidrógeno. Este enlace puente hidrógeno se rompe. ¿Cómo se rompe? Por la acción térmica. El sol empieza a calentar el agua y los enlaces de puente hidrógeno se rompen, quedando las moléculas de agua libres. Y al quedar libres las moléculas de agua empiezan a ascender, empiezan a subir. Y se dio el primer proceso, la evaporación. Esas moléculas de agua empiezan a subir y empiezan a juntarse. Se van a juntar tanto, ¿ya? Que se le dice densidad, ¿ya? La densidad es la acumulación. Y nace el segundo proceso, la condensación. Acá tienes la condensación. De ahí, estas moléculas de agua seguirán acumulándose al punto de ya de precipitar. Pero para que las aguas puedan precipitar, para que pueda caer la lluvia, hay dos factores muy importantes, la temperatura y la gravedad. Ojo, la temperatura y la gravedad. La temperatura tiene que llegar a los 0 grados centígrados y una vez llegados a esa temperatura, a ese grado, recién se darán las precipitaciones, solo llegando a los 0 grados centígrados. Profe, o sea, si está en 5 grados, ¿no llueve? No, no llueve. Ah, ya, profe, ¿y qué pasa si se va más abajo? -1, -2 grados centígrados. Pues ya el agua se congela y caerá en forma de granizo, ¿sí? Caerá en forma de granizo. Bien, precipitaciones entonces. El agua que ha caído en los suelos empieza a desplazarse por los suelos, por la superficie terrestre. Ese desplazamiento del agua en la superficie se le llama escorrentia. Ojo, esa agua que se desplaza, que ves por tu calle pasar, ¿ya? A eso se le dice escorrentia, ¿sí? Ese huaico también, profe, es escorrentia. Sí, ese huaico que se llevó a tu casa, sí, eso es escorrentia. Y hay otra porción de agua que se filtra por los poros, ¿ya? Por los poros. Entonces, esa agüita que se empieza a filtrar va a generar el otro proceso llamado infiltración. La acumulación de aguas, ya que se están filtrando, se juntan, se acumulan y formarán las aguas subterráneas. Mira, y eso es todo el proceso del ciclo hidrológico. Todo eso es el proceso de este ciclo hidrológico. Bien. Lo que me olvidaba decirte acá, la salinidad
de los océanos se mantiene constante, no va a subir, ojo, no sube. ¿Y por qué no sube la salinidad? ¿Por qué no aumenta en 40, en 50 gramos de sal si la erosión de suelo se da constante? Todos los años se va arrastrando sal hacia los océanos. ¿Por qué no sube? Porque existe este proceso llamado ciclo hidrológico. El agua se evapora y no solo se evapora sola, sino también con las sales, ¿ya? Sino también con las sales. Ahora, el hombre también interviene en este ciclo hidrológico. ¿Cómo? Con la transpiración, ¿ya? Con la transpiración. Tu cuerpo diariamente, constantemente está transpirando. Aunque no sea muy notoria esta transpiración, pero tu cuerpo siempre está liberando vapores, ¿ya? Siempre libera vapores. Y esto producto de la generación, si no, no tuvieses pues esa temperatura en tu cuerpito, ¿ya? Ciclo hidrológico. Siguiente. El proceso del derretimiento de los hielos se le llama fusión, ¿ya? Es la fusión. Ciclo del nitrógeno. Uno de los elementos más abundantes en la atmósfera. Está en un promedio de 78% en la atmósfera. En 78%. Pero es el más abundante, pero no podemos consumirlo. No puedes respirar nitrógeno, ¿ya? No puedes respirar nitrógeno. Profe, ¿qué pasaría si respiro nitrógeno? Chascoso, ¿qué pasaría si respiras nitrógeno? Me muero, profes. Sí, te mueres. Tu sangre empezaría a coagularse, ¿ya? A la respiración del nitrógeno. Entonces no puedes incorporarlo de esa manera. ¿Y cómo incorporo el nitrógeno a mi cuerpo? Por medio de las plantas, ¿ya? ¿Y las plantas cómo han incorporado el nitrógeno hacia su cuerpo? Por medio de las bacterias, en especial del rizobio, ¿sí? En especial del rizobio. Ahora, ¿por qué es importante el nitrógeno en tu cuerpo? Porque es necesario de que debe de entrar nitrógeno por la producción de proteínas y por la producción de ADN y ARN. Las proteínas están conformadas por nitrógeno, los ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN, también contienen full nitrógeno, ¿ya? Los ecosistemas tienen pocas cantidades de nitrógeno. Cuando hablamos de ecosistemas, hablamos de suelos, ¿sí? Por ejemplo, los agricultores tienen que estar abonando constantemente esos suelos. ¿Por qué? Porque después de una plantación, ¿sí? Esa planta ha recogido todo el nitrógeno que había en ese suelo y ese suelo ahora se encuentra pobre de nitrógeno. Es por eso que se abona, ¿sí? Se abona, se le echa urea y la urea contiene nitrógeno. Entonces, estos suelos contienen escasas cantidades, escasas cantidades. Por eso es que se tiene que reponer, reponer y reponer, reponer el nitrógeno. No solo nitrógeno, sino también fósforo, azufre, también se repone eso. El nitrógeno es soluble en el agua y forma parte de nuestros tejidos, ya hemos hablado de esa partecita, también forma parte de tu ADN y todo ello. Solo las bacterias son capaces de captar el nitrógeno, son los únicos, son los organismos procariotes, ¿ya? Los únicos encargados, procariotes, encargados de capturar ese nitrógeno, nada más que ellas, solo ellas pueden hacer eso. El ciclo del nitrógeno se ha clasificado en 1. La fijación, 2. La nitrificación, 3. La asimilación, 4. La amonificación y 5. La desnitrificación. Arrancamos. Fijación. Se interpreta la palabra fijación, ojo, fijar, atrapar el nitrógeno. Y las bacterias encargadas de hacer eso, el rizobio. Mira, acá tienes al rizobio, ¿sí? Captando todo el nitrógeno del ambiente, recoge todo ese nitrógeno del ambiente. Y al recogerlo lo introduce hacia la planta. El rizobio es una bacteria anaeróbica. ¿Qué significa anaeróbica? Que no puede entrar en contacto con el oxígeno porque es un veneno para ella. Puede trabajar con cualquier elemento, menos con el oxígeno, ¿ya? Fijación entonces, atrapa el nitrógeno. Luego tienes a la nitrificación. ¿Qué es la nitrificación? Es la obtención del nitrato. Ojo, obtención del nitrato, ¿ya? Las plantas requieren eso, piden eso.
que se obtenga el nitrato, a las bacterias le dicen, por favor, dame nitrato, no me des nitrógeno atmosférico nomás, dame nitrato, ¿ya? Y ellas van a procesar eso. Así que el rizobio capta el nitrógeno atmosférico. Ese nitrógeno atmosférico pasa a una siguiente bacteria llamada Nitrococcus. La Nitrococcus transforma el nitrógeno atmosférico en nitrito. Ese nitrito pasará a otra bacteria llamada Nitrobacter y la Nitrobacter transformará el nitrito en nitrato. Y el compuesto del nitrato es el NO3 y se dio la obtención de ese nitrato. Eso es lo que pide la planta. Ahora, ¿qué hace la planta? Empieza a absorber ese nitrato, empieza a asimilar. Siguiente proceso, asimilación. ¿Para qué asimila el nitrato? Para obtener proteínas y también la formación de su ADN y su ARN, asimilación. ¿Ya? Muy bien, la siguiente clase, todavía tenemos una clasecita más, ahí culminamos los ciclos ya biogeoquímicos. Muy bien, jóvenes. Hay unos vidrios. Ayer hicimos eso ya. Sí, ayer hicimos eso.
Sí, todo lo que hemos hecho, todo lo que ustedes han avanzado la segunda semana con respecto a relaciones semánticas están dentro de esta práctica. Ya, jóvenes, vamos a compartir la pantalla. A ver, vamos a ver. Ya, jóvenes, ya tienen el archivo, ¿sí? Ya lo he compartido. Al inicio ustedes van a encontrar esta practiquita, ¿ya? Hay un texto ahí, hay un pequeño texto. ¿Ya? Y vamos a empezar mejor con el texto, ¿ya, jóvenes? Porque ustedes saben, en los exámenes al área a la que vayan, sociales, ingeniería o biomédicas, siempre va a tener dos textos, ¿sí, jóvenes? Dos textos, son preguntas que siempre se van a dar en la universidad, ¿ya? Los dejo entonces con el primer texto, jóvenes, ¿ya? Texto número 1, solamente es un texto, el tema de la ortografía. Cuando lo leas te vas a dar cuenta que tú estás comprometido dentro de la temática de este primer texto, ¿sí? Por el lenguaje que tú utilizas en redes sociales. Los dejo con el texto entonces, jóvenes, es con tiempo, ¿sí? Y el tiempo empieza ya.
Listo, jóvenes, vamos con la respuesta, ¿sí? Respuesta para la primera pregunta, jóvenes. ¿Sí? La primera pregunta nos dice, vamos a ver. Pregunta número 1, el título del texto es, ¿cuál sería el mejor título para el texto que acabas de leer? La ortografía y las redes sociales. La ortografía y las redes sociales, respuesta correcta, jóvenes. Y de todo lo que has leído, joven, está resumido en la ortografía y las redes sociales. Además que esa frase nominal engloba a todo lo leído, ¿verdad? Está englobando a todo lo leído. Y de repente te has sentido comprometido también con el texto, ¿verdad? Porque es un tipo de escritura o de ortografía que es común entre los jóvenes, ¿sí? El hecho de abreviar. Miren, ahí te da un poco de la historia, de cómo se dio al inicio. Habla un poco del ahorro en caracteres, ¿sí? Eso tú no lo has utilizado, pero más o menos de lo que te está hablando es que cuando alguien enviaba un mensaje de texto, tenía un determinado número de caracteres. Cuando te excedías ese número, se contabilizaba como dos mensajes, ¿sí? Ahora muchos de ustedes ya no utilizan ese tipo de comunicación, los mensajes de texto, porque tienen ahora utilizan más, por ejemplo, el WhatsApp, Twitter, en Facebook, ¿sí? A lo que se está haciendo referencia en esa parte del texto, en los caracteres, donde dicen un principio con el fin de ahorrarse caracteres a fin de no exceder el máximo de caracteres y evitar el cobro de dos mensajes, esa parte se refiere. Antes, cuando yo estaba, por ejemplo, en la universidad, yo enviaba un mensaje de texto y no podía excederse al número de caracteres porque me contabilizaban dos mensajes y eso iba en contra de mi saldo. ¿Ya, jóvenes? Ahora no. Ahora ustedes utilizan poquísimo, son contados, ¿sí? Contados los que utilizan los mensajes de texto. Pero todo empezó con el ahorro. Mira, la palabra que fue reemplazada por, ¿sí? Por la K. ¿Por qué? Por PQ, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fue reemplazado por los signos de interrogación, y así entre otros, ¿sí? Pero eso se dio por el ahorro, pero el ahorro también ahora nos está llevando a ya no escribir, ya no utilizamos ya el teclado casi, jóvenes. Ahora lo que ustedes están utilizando son los audios, ¿sí? Para ahorrar tiempo, ¿sí? Por ahorro. Mira cómo empezó todo y mira hasta dónde hemos llegado. La mayoría de ustedes, ya, la mayoría, no digo todos, lo que están haciendo es utilizar audios para comunicarse, ¿sí? Por el ahorro de tiempo también. Y para no hacerlo tedioso, ¿no? La redacción para no hacerla tediosa. Pero es común, jóvenes. Pero esto ha influenciado ¿en qué? Ha influenciado en los jóvenes a tener una mala escritura, ¿ya? Algunos de sus compañeros de aquí de la academia, pues me escriben a veces y tienen unas faltas ortográficas, pero es común eso entre los jóvenes, ¿sí? No son abreviaturas que son propias de ese entorno. Pero lo que está ocurriendo es que nos está llevando a una mala ortografía, a redactar mal también, jóvenes. ¿Cómo me van a decir profesor, qué está haciendo sin H y con S? ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Vamos a ir a la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones coincide con el texto? ¿Cuál de las siguientes es coincidente con el texto? La cacografía en las redes sociales es perjudicial para la adquisición del lenguaje. Respuesta correcta, muy bien, la D de Dimas. La cacografía en las redes sociales es perjudicial para la adquisición del lenguaje. ¿Qué es cacografía? Caco, en su significado etimológico. Caco, desagradable, feo, ¿verdad? Y grafía, escritura. Una mala escritura, una desagradable escritura en las redes sociales es perjudicial para la adquisición del lenguaje, definitivamente, ¿no? Mira, la utilización, por ejemplo, yo le puedo decir a alguno de ustedes o a alguna señorita, porque más va en relación a las señoritas, ya terminó con el texto y me responderá de repente, en vez de decirme no, si es que no lo hizo, me responderá con un ño. Y otro me responderá con un sí, con Z y con H intermedia. Mira, todo lo que ha ocasionado, ¿sí? Es perjudicial para la adquisición del lenguaje. Ya, jóvenes, muy bien, respuesta correcta, la D. Tercera pregunta, en el texto el término cesura, en el
texto el término cesura, jóvenes, cesura, se refiere o hace referencia a respuesta correcta. ¿Cuál sería? Cesura, un sinónimo de cesura, pausa, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que cuando escriben, por ejemplo, ahí donde estoy poniendo el marcador, ¿no? PQ, ¿por qué? Ese PQ, que significa, ¿sí? ¿Por qué? Ahí no hay una pausa. Ustedes escriben CTV, por ejemplo, ¿no? O TQN. Ah, juntito, ya no hay esa pausa, ¿no? Te quiero mucho, por ejemplo, TQM. ¿Qué está ocasionando? ¿O a qué se refiere la cesura? A que no haya manejo de armonía gráfica. No hay armonía gráfica, jóvenes, porque ustedes hacen no todos, hacen la abreviación, por ejemplo, de TQM, cuando debería ser te quiero mucho, ¿no? Entonces no va a haber un manejo de armonía gráfica. Respuesta correcta, la C. Ahora, la cuarta pregunta es una pregunta de extrapolación. Es decir, que yo me pongo en un supuesto, en un hipotético, y me aventuro a decir qué pasaría en esa circunstancia. ¿Ya, jóvenes? Y a ver, ¿qué pasaría si las redes sociales tuvieran un lenguaje juvenil que sobresaliera por ser creativo, dinámico y correcto? ¿Qué sucedería si fuese así? Ya, jóvenes, díganme, en ese hipotético, en ese supuesto, ¿qué sucedería? La tendencia de usuarios sería tener una apropiada redacción. Muy bien, muy bien. La tendencia de los usuarios sería tener una apropiada redacción, porque según el texto, lo que está ocasionando el uso indebido, ¿no?, del lenguaje en las redes sociales, pero que se ha hecho común y normal, es que ha influenciado, dice, una deficiencia en la ortografía de las personas que rondan entre los 2 y 13 años por la influencia, ¿verdad? Claro. Pero ¿qué sucedería si, jóvenes, si fuese a la inversa, ¿no? Si el lenguaje fuese creativo, dinámico y correcto, la tendencia de los usuarios sería tener una apropiada redacción. Muy bien, respuesta correcta, respuesta ganadora, la E. Muy bien, joven, muy bien, muy bien. Ahora vamos al ejercicio de campo semántico, y esta parte ya la has tocado con tu profesor, con el profesor Cuno, ¿sí?, que me antecedió en el dictado de clases, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver aquí, vamos a ver. En la primera pregunta, ¿qué dice? La primera pregunta dice, extracto, extracto de jugo, extracto de alfalfa, por ejemplo, que la venden en el mercado San Camilo, y el estrato socioeconómico. Dígame una cosa, ¿son homófonas? Homo igual, fono, sonido, ¿tienen igual sonido? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, muy bien. Falso, 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 jóvenes, ¿sí? Falso, muy bien, falso. Ahora, la segunda, ¿verdadero o falso? Mira dónde está el acento. Dice, por ejemplo, cuando te llama por teléfono tu mamá o tu enamorada, ¿aló, mamá? ¿Aló, mi ¿No? amor? ¿Aló? Y la otra dice halo, un halo de luz, un Falso. efecto de luz. Ah, es muy bien, es verdadero. Es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque la paronimia es cuando se da ¿cuándo se da la paronimia? La paronimia se da cuando hay similar escritura y similar pronunciación. Aquí hay similar escritura y también hay similar pronunciación, porque si se dan cuenta, la mayor fuerza de voz, jóvenes, está aquí. Aquí está la mayor fuerza de voz. Y aquí, en la primera palabra, dice aló, ¿ya? Y la segunda, la mayor fuerza de voz está aquí o no, ¿ya? Entonces, jóvenes, hay similitud en la pronunciación y similitud en la escritura. Paronimia, jóvenes, ¿ya? Paronimia. Paronimia por tildación. Y también por escrito, aquí en este caso por grafía también, ¿ya, jóvenes? En la tercera dice válido, la mayor fuerza de voz, jóvenes, ustedes lo encuentran aquí, ¿ya?
Aquí está la mayor fuerza de voz. Y aquí van a encontrar, jóvenes, en la otra. ¿Sí o no? Válido, sonido onomatopéyico de la oveja, de la cabra. Y en la otra, en la segunda, dice válido. El gol fue válido, ¿ya? El gol fue anulado por el árbitro, pero al revisar las imágenes del gol, perdón, al revisar las imágenes del VAR, el gol fue validado, fue válido, ¿ya? Aquí, ¿qué hay? Hay, jóvenes, similar escritura, similar pronunciación. Hay paronimia. Entonces, sería falso, jóvenes. Ahora, leonino equitativo. ¿Qué relación hay entre leonino y equitativo? Leonino. Un contrato leonino es que solo me beneficia a mí. Equitativo a ambas partes. ¿Hay sinonimia leonino equitativo? Falso. No hay sinonimia. Prolegómeno, la siguiente. Prolegómeno colofón. Prolegómeno está escrito al inicio ya de un escrito, y el colofón en la parte final. ¿Hay antonimia? Hay antonimia. Morriña, añoranza, la siguiente, morriña y añoranza. Morriña y añoranza son la nostalgia que tienen las personas hacia su lugar de origen o al lugar donde nacieron, a su terruño. Por ejemplo, ahora personas que son de Mollendo extrañan, pues, no sé, la playa, ¿no? Personas que son del Pedregal extrañarán, pues, su vaquita, por ejemplo, ¿ya? A su vaquita, a su borreguito, qué sé yo, del lugar de donde provengan. ¿Ya, jóvenes? Morriña, añoranza, es la nostalgia que uno tiene hacia al lugar de origen o al lugar donde nació. Sinonimia, sinonimia. Ahora dame, respuesta correcta, ¿cuál es? La D de Dimas, jóvenes, ¿sí? Es falso, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Respuesta correcta, jóvenes. ¿Sí? Respuesta correcta. Ahora vamos a ir a ver a un ejercicio. Ya, miren, por ejemplo, el ejercicio número 6 que está en pantalla. Ejercicio número 6. Cecilia podía notar la hostilidad latente de Marco. Por ello, su intención de irse era patente. La pregunta es, la relación semántica entre las palabras subrayadas, latente y patente. Latente y patente se escriben de forma similar y se pronuncian de forma similar. ¿Qué relación semántica hay entre ambas? Similar escritura, similar pronunciación. Paronimia, ¿sí? Paronimia, por grafía, porque aquí latente y patente suenan parecido o similar, ¿ya? Aquí hay paronimia, latente y patente. Latente y patente suenan parecido y se pronuncian parecido también, jóvenes, ¿ya? Parecido, ¿ya? Entonces aquí hay paronimia. Pero también hay antonimia, ¿por qué? Porque latente es algo oculto y patente es algo manifiesto, son antónimos. La respuesta correcta sería, aquí está la D también, antonimia y paronimia, jóvenes. Ya, vamos a ver otro ejercicio vamos a buscar otro que haya, no. A ver, en el ejercicio número, vamos a ver, ejercicio número, ajá. En el ejercicio número 13, jóvenes, las señoras utilizan un viejo abanico para procurarse aire después de enterarse que sus jóvenes hijos tienen un abanico de oportunidades para postular a becas en Europa. La relación semántica que se presenta es, ¿cuál es la relación semántica, jóvenes? Polisémica. Polisemia. Polisémica, vamos a ver, polisémica. Sí, jóvenes. Muy bien, pero ¿por qué es polisémica? La respuesta correcta es la A, es polisémica. ¿Cuándo será una palabra polisémica? Yo, por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo. Yo tengo una palabra, por ejemplo, falda. Las faldas del Misti, de una montaña, y las faldas como prenda de vestir que utilizan las señoritas, pero cada vez menos, cada vez se ve menos señoritas con falda o menos damas con falda. Bien.
Falda y falda son polisémicas, ¿por qué? Porque provienen de una misma raíz y tienen rasgos en común. ¿Cuál es el rasgo en común que tienen? Las faldas del misti, ¿no? La parte baja, y las faldas como prenda a vestir que cubren la parte inferior o la parte baja del cuerpo. Cuando haya similitud entre los significados, cuando haya similitud, se trata de polisemia. ¿Por qué? Porque parten de una misma raíz. En cambio, jóvenes, en cambio, llama, por ejemplo, la llama, que es el camélido sudamericano, mamífero, cuadrúpedo, y llama de fuego, no tienen nada en común. Y cuando no tengan nada, se escriben igual, pero no tengan rastros en común, se tratará de un caso de homonimia y exactamente de homografía. Ya jóvenes, homografía. Igual es el caso de vino y vino. Por ejemplo, vino el auxiliar a dejarme las prácticas. De vino sería verbo. Y si yo les digo que a mí me obsequiaron ayer un vino, me obsequiaron un vino que es un sustantivo, que es producto, es un licor producto de la uva, de la pisa de la uva, y será sustantivo. No tienen nada en común. Cuando no tienen nada en común son homógrafas, homógrafas, se escriben igual, se pronuncian igual. Cuando tenga rastros similares, se tratará de polisemia. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, abanico y abanico. El abanico tiene similitud con el abanico de oportunidades, ese conjunto de oportunidades que son amplias y que la tienen los jóvenes propio de su edad. Entonces, cuando haya similitud, se tratará de polisemia. Muy bien. Ahora vamos a ver otro ejercicio aquí para repasar. A ver, por ejemplo, pregunta número 7, jóvenes. Pregunta número 7. Ahí te da la definición de cada uno de ellos. ¿Ya? Y tú me vas a decir cuál es la respuesta. ¿Aquí hay polisemia o hay homografía? ¿Cuál es la respuesta? ¿La C o la D? Tómate tu tiempo, analízalo, dime, ¿hay polisemia o hay homografía? En el ejercicio número 7, ¿qué es lo que te está dando? En el ejercicio número 7 te está dando la definición de cada una, ¿sí? Imán, dice, brinda una adecuada guía, es un guía religioso. Y luego te dice el imán, ¿ya? Te está dando dos definiciones totalmente pues, diferentes, ¿ya? Aquí hay un caso de Polisemia. homografía, homografía. Se escriben igual, pero tienen significados totalmente diferentes y no tienen ningún rastro, ningún rasgo en común. Cuando tenga un rasgo en común, pues será polisemia. Aquí no hay ningún rasgo en común. Uno es una persona, el otro es un objeto que sirve para atraer, por ejemplo, metales, ¿no? O que es atraído a un campo magnético. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay? Homografía. La respuesta correcta sería homografía, jóvenes. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ir al ejercicio número 2. ¿Ya? Jóvenes, relaciones semánticas, hiperonimia, sí, hiper. Yo te voy a dar un hiperónimo. Mi hiperónimo va a ser flor. Mi hiperónimo es flor. Los hipónimos van a ser todo ese conjunto de flores que tú conoces. La rosa, el clavel, la margarita, el tulipán, la flor que te obsequiaron el 14 de febrero. Es amplio, es amplio, es amplio, es muy amplio. ¿Ya? Yo tengo mi hiperónimo flor y los hipónimos serán todas las flores existentes. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Ahora, miren, cuando ustedes usan en el diccionario, por ejemplo, rosa, margarita, clavel, tulipán, en el diccionario te va a salir flor. Ah, ¿y por qué te sale flor? Porque su significado está contenido dentro de, jóvenes, del hiperónimo. Igual sucede si yo te doy el hiperónimo felino. Te doy el hiperónimo felino
Y los hipónimos serán todo el conjunto de felinos. Tu gatito, un tigre, león. Cuando tú buscas en el diccionario gato, te sale felino, felino. Cuando buscas león, también te sale felino. ¿Por qué? Porque está dentro del hiperónimo felino. ¿Ya, jóvenes? Entonces, miren, aquí en este caso, en el ejercicio número 2 que está en pantalla, proteínas es el hiperónimo. Y los hipónimos son pues los diferentes tipos de proteínas. Aquí hay una proteína fibrosa y aquí hay una proteína globular. Ya, jóvenes, esos son los hipónimos. El hiperónimo son las proteínas y los hipónimos son las proteínas fibrosas y las proteínas globulares. Ya, te lo voy a marcar. Miren. Proteínas es el hiperónimo. Las fibrosas son un tipo de proteína, proteína fibrosa, y las globulares. Son fibrosas y globulares son los hipónimos. ¿Qué relación hay entre los hipónimos? Cohiponimia. Estos son cohipónimos, ¿ya? Cohipónimos. Y proteínas es el hiperónimo. Ahora, la pregunta dice, ¿qué relación semántica guarda el tercer término? Ah, ya, el tercer término es globulares. Entonces aquí hay hiponimia, este es hipónimo. Con respecto al primero, hiperonimia, respuesta correcta, ¿cuál sería? Si te das cuenta, va de menos a más. La respuesta correcta es la D, jóvenes, ¿ya? Si te preguntaría cuál es la relación del primero con el tercero, ahí cambiaría, va de más a menos. La respuesta sería hiperonimia, hiponimia. Tienes que ver en qué orden te pregunta. Miren, te está preguntando qué relación guarda del tercero con el primero. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Ahora vamos a ir a otro ejercicio y este sí lo vas a hacer tú. ¿Ya? Vamos a ver. Ajá. El ejercicio número... A ver. El ejercicio número 5, jóvenes. Ejercicio número 5. Ya voy a terminar, por fin. Jóvenes, si se dan cuenta, postres emblemáticos es el hiperónimo, ¿sí? El hiperónimo. Y dentro de los postres emblemáticos vamos a encontrar la mazamorra morada, suspiro a la limeña, arroz con leche, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Ya, jóvenes? Esos van a ser los hipónimos. Este es un hipónimo. ¿Ya? Y la pregunta, la relación semántica entre las palabras subrayadas, vamos en orden, ¿verdad? Primero, postres emblemáticos, que es el hiperónimo, y luego, mazamorra morada, que sería el hipónimo. La respuesta correcta, ¿cuál es? Vamos, jóvenes, ¿cuál es la respuesta? Miran, en ese La B. orden, ¿cómo va? Muy bien, joven. Respuesta correcta, la B de Bryce, jóvenes, ¿sí? Primero el hiperónimo, luego el hipónimo. No te está dando un orden aquí riguroso, ¿verdad? No te está diciendo el primero con el tercero o el tercero con el primero. Pero por orden, nosotros, ¿sí? Podemos deducir que tenemos que empezar por el primero. Muy bien, jóvenes, ¿sí? Van a resolver esta práctica. Y la siguiente clase, cualquier duda que tengan, me la hacen saber. ¿Ya, jóvenes? Me la hacen saber. Y ya para terminar, esperen, miren, para que puedan resolver los demás ejercicios, vamos a terminar con lo que es la holonimia. Ya, vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿ya? Vamos a buscar rápido, nomás vamos a buscar un ejercicio sobre holonimia. A ver, vamos a ver, holonimia. 16, me parece que es el forma. Ajá, aquí tenemos uno, jóvenes, miren. En el caso de holo, el significado etimológico es holo. Total, global. Todo, ¿verdad? Ya, holo, todo, global. Aquí, jóvenes, miren, el holónimo, yo te voy a dar un ejemplo. Vamos a poner que el holónimo es bicicleta, ¿ya? Bicicleta es el todo, ¿ya? Es el todo. Y las partes de la bicicleta, el pedal, la llanta, van a ser los merónimos, ¿ya, jóvenes? Los merónimos. ¿Qué relación existen entre las partes? Comeronimia, jóvenes. Miren, aquí en este ejercicio, en el ejercicio número 12, el artículo científico es el todo, es el holónimo. Y estas son sus partes, jóvenes, aquí están las partes. A ver, vamos a ver. Resumen, introducción, etcétera, etcétera, hasta referencias bibliográficas. Esas van a ser las partes. El holónimo será el artículo científico y las partes van a ser
el resumen, introducción, etcétera, etcétera, jóvenes. ¿Qué relación hay entre las partes? Entre, por ejemplo, resumen e introducción, que son merónimos, comeronimia, jóvenes. ¿Ya? Y la pregunta que te hace en el ejercicio número 12, ¿qué relación se da de acuerdo al sentido del texto? ¿Qué relación se da, jóvenes? Vamos a ver, ¿qué relación? Ah, ya, va holónimo, comeronimia. Primero está subrayado el artículo científico, luego están englobados ahí las partes, y la relación que hay entre partes es de comeronimia, jóvenes. Y con eso hemos terminado la clase, jóvenes. Que tengan un muy buen día. Se cuidan, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta luego, profesor.